tardes, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo han estado este fin de semana? Bendecidos, ¿verdad? Por el Señor. Gloria al Señor. Hermanos, el día de hoy vamos a empezar algo nuevo en nuestra iglesia. Este año, como dijo el pastor Rudy, vamos a enfocarnos en la evangelización, porque es muy importante. Vamos a enfocarnos en la evangelización. Me gustaría nuevamente, si se unen en oración, por favor conmigo, para que el Señor realmente sea el que nos hable esta tarde. Señor, te damos gracias por habernos reunido en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Rey Jesucristo, de tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor, y te entregamos este tiempo para que seas tú el que nos hable, para que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón, abra nuestros oídos, abra nuestra mente y cada persona salga edificada y realmente convencida de lo que vamos a enseñar el día de hoy. Es tu palabra, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si le preguntaran a ustedes cuál es la misión de la iglesia, ¿cuál sería? ¿Cuál es nuestra misión? Evangelizar, hacer discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Compartir el plan de salvación con toda persona que Dios pone en nuestro camino. Si le preguntaran a usted qué es evangelizar, ¿qué es evangelizar? ¿Qué diría usted? Evangelizar, mi hermano, mi hermana, es compartir con una persona el plan de salvación de Dios. No es el plan del ser humano, sino es el plan de salvación que Dios nos ha revelado en su Escritura. Amén, mis hermanos, ¿me entienden? Muchos salen a evangelizar, pero no saben el verdadero plan de salvación. Y hay que tener mucho cuidado, porque la misión que Cristo nos ha dado es una misión muy seria. Es algo que tenemos que obedecer. Tenemos que realmente obedecer al Señor en este mandamiento. Él dijo en Marcos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, esta responsabilidad, esta misión, no solamente Jesucristo se las dio a sus discípulos, pero se las dio a cada creyente. ¿Usted es creyente en Cristo? Amén. Entonces, esta misión ha sido dada por Jesucristo a cada creyente. Entonces, predicar el evangelio significa anunciar las buenas noticias, porque el evangelio es buenas noticias, ¿verdad? Pero para que la gente entienda las buenas noticias, tienen que saber las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que Dios tiene ira contra el pecado. Dios aborrece el pecado. Y cada persona algún día va a ser juzgado por Dios, porque Dios nos ha dado una vida, gracias hermano, Dios nos ha dado una vida hermosa, una vida muy buena. Ha creado este mundo, pero nuestro pecado destruye lo bueno que Dios ha hecho en el universo. Entonces Dios está airado contra el pecado, tiene ira contra el pecado, pero la buena noticia es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Amén? Entonces Cristo pagó por nuestra deuda de pecado, y la gente necesita saber que ha ofendido al Señor. Yo antes me creía una buena persona. Yo creía que estaba bien con Dios. ¿Saben por qué creía que estaba bien con Dios? Porque me habían bautizado así de chiquito, había escuchado el evangelio, estaba yendo a una iglesia. O sea, yo creía que estaba bien con Dios. Pero eso no es la salvación. La salvación es cuando Dios cambia ese corazón que está interesado solamente en las cosas de este mundo, que está interesado en tu propio ser, un corazón egoísta, y Dios te saca ese corazón y te da un nuevo corazón. Porque Cristo dijo: hay que nacer de nuevo. Cristo enseñó que uno tiene que nacer de nuevo. Entonces, si este es el mandamiento, mis hermanos, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, déjenme hacerle una pregunta el día de hoy, y sea sincero con Dios.
Sea sincero con Dios. ¿A cuántas personas ha predicado el Evangelio usted esta semana? Esta semana que pasó. ¿Cuántas personas oyeron el Evangelio? Usted compartió el plan de salvación esta última semana. A una hermana levantó la mano, a otro hermano levantó la mano. Hay algunas manos levantadas. Pues gloria a Dios que hay manos levantadas. Porque la verdad es que Dios nos ha dado esta misión, pero a veces nosotros como que nos olvidamos que tenemos esta misión de Jesucristo y no la cumplimos. Y yo tengo que ser sincero con ustedes, si nosotros no evangelizamos, estamos en desobediencia. Si una iglesia, sus miembros no evangelizan, esa iglesia está muerta. No hay otra palabra para describir una iglesia muerta. Una iglesia muerta es aquella que no cumple con evangelizar. Ahora, nosotros como iglesia queremos prepararnos, queremos que usted tenga las herramientas adecuadas para que usted pueda dar el verdadero evangelio, ¿verdad? Pero a veces nos acomodamos tanto, con tantos estudios, con tantas prédicas, con tantas actividades de la iglesia, que a veces la iglesia se olvida de la razón por la cual nosotros nos reunimos. Nosotros nos reunimos, mis hermanos, para ser edificados, pero edificados para ser mensajeros del Evangelio, para poderosamente testificar y predicar el Evangelio de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer ciertos cambios, ¿sí o no? Como iglesia, tenemos que cambiar, porque hay varias sillas vacías, tenemos que cambiar. Y espero que este mes, en su boletín, ahí le he puesto que es el mes de evangelización. Entonces, durante este mes vamos a darles a ustedes la oportunidad de que usted participe en este esfuerzo, que todos tenemos que participar de evangelizar a nuestra comunidad. Muchos dicen, pastor, yo predico el evangelio con mi conducta, ¿no? Pastor, yo me comporto bien y doy mi ejemplo, y eso es el evangelio que yo predico. Pues hermano, gloria a Dios que tú te comportas bien, pero el evangelio tiene que ser predicado, anunciado, compartido. Tú tienes que abrir tu boca y con tus labios tienes que proclamar, tienes que compartir el plan de salvación de Dios. No hay otra manera. Cristo, por 30 años, Él vivió una vida perfecta, pero ni su familia fue salva, a menos que Él comenzó a predicar el Evangelio. ¿Me entienden, mis hermanos? Tú puedes vivir una vida santa en santidad y tú dirás, bueno, yo estoy cumpliendo con Dios, amo a Dios, pero te falta algo, no amas a tu prójimo. Porque el que ama a Dios, ama a su prójimo. Y la mejor manera de demostrar nuestro amor a nuestro prójimo es darle el plan de salvación que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, espero que usted no me dé esa excusa de decir, pastor, yo con mi ejemplo nomás predico el Evangelio, porque eso es desobediencia. Eso es desobediencia. ¿Por qué les digo esto? Miren lo que dice Romanos 10, 17. Me gustaría que abra su Biblia Romanos 10. Vamos a tocar algunos versículos muy importantes. Romanos 10. El versículo 17 nos enseña algo muy importante. ¿Cómo viene la fe? Y dice que la fe viene como resultado de oír, no de observar. La gente puede observar a una persona con una conducta intachable, pero eso no les va a dar fe. Lo que le da fe a la gente, según la Biblia, es escuchar, es el oír el mensaje. ¿Y qué tipo de mensaje? La palabra de Cristo. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, ¿usted quiere que la gente venga a los pies de Cristo, que venga a la salvación? Entonces, compórtese bien. Es importante comportarse bien, porque eso da valor a tu testimonio, pero usted tiene que abrir sus labios y compartir el plan de salvación. La gente tiene que escuchar
el Evangelio. No hay otra manera, esta es la manera como Dios lo ha instituido. Entonces, mire lo que dice el versículo 14 de Romanos, y vamos unos versículos antes. Dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, la gente tiene que creer, poner su fe completamente ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Como Salvador de sus vidas, como aquel que tomó el lugar de ellos en la cruz. Pero dice, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, la gente tiene que oír la palabra, el Evangelio, para creer, para poner su fe en Cristo Jesús. Pero miren lo que dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, ese es el proceso, ¿verdad? Para que una persona venga a los pies de Cristo, alguien tiene que predicarles el Evangelio para que ellos lo oigan. Cuando ellos oyen el Evangelio, ahí recién ellos pueden poner su fe en Cristo. Amén, mis hermanos. O sea, este es el proceso, es bien simple, bien sencillo, cualquiera lo puede hacer, inclusive aquellos que nacen mudos, aquellos que no pueden hablar, hasta con el lenguaje de sus manos pueden predicar el Evangelio. ¿Okay? Pero el punto es que la gente tiene que oír, tiene que ser proclamado, el Evangelio tiene que ser proclamado. Miren lo que dice el versículo 15, dice: ¿y quién predicará sin ser enviado? O sea, para que alguien predique, tiene que ser enviado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Usted cree que ha sido enviado por Dios a predicar el Evangelio? La respuesta que todo creyente tiene que decir es sí. ¿Por qué? Porque ahora le voy a mencionar dónde lo dice, pero ya se lo mostré en Marcos 16:15. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice que está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Qué hermosos son los pies, dice, de aquellos que traen buenas nuevas a la gente. Qué hermoso es para Dios cuando usted comparte el plan de salvación con alguien que no lo conoce. Ahora, entienden el proceso, mis hermanos, ¿verdad? Lo están viendo con sus propios ojos, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Mire lo que dice Mateo 28, sí, para que todos estén claramente convencidos que tenemos una misión, que hemos sido mandados. Dice Mateo 28, en el versículo 18, dice que Jesús, cuando Él ya resucitó, se reunió con sus discípulos en Galilea, y dice que se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, hemos sido enviados. ¿Por quién? Por Cristo, por nuestro Señor. Dios nos ha enviado. ¿Le ha enviado a usted? Me ha enviado a mí a predicar, a anunciar el plan de salvación. Mire lo que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, primero se anuncia el Evangelio, después uno comienza a enseñarle obediencia a la gente. Y dice que el primer paso de la obediencia es el bautismo, ¿verdad? Y miren lo que dice el versículo 20: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes, ¿qué dice? Siempre, hasta el fin del mundo. O sea, esto aplica no solamente a los discípulos del tiempo de Jesús, pero aplica a todos los discípulos de toda la era de la iglesia, de todo tiempo. Aplica a usted y aplica a mí si usted es
un discípulo de Jesús. ¿Usted es discípulo de Jesús? Si es discípulo de Jesús, entonces es su deber, es su obligación predicar el Evangelio. Ahora, nuevamente, cuando mucha gente me dice, pero yo no soy predicador, no estamos hablando de ponerse al frente como yo lo estoy haciendo y dar un mensaje a un auditorio. No, estamos hablando de compartir el plan de salvación con una persona que no conoce el plan de salvación. Es así de simple. ¿Me entienden, mis hermanos? Hay otro don espiritual, que es el don de evangelismo. Ya es de predicar el Evangelio a un auditorio, a muchas personas, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de simplemente compartir el plan de salvación con una persona que no ha oído el plan de salvación. Y créanme, en el tiempo de hoy la gente no está oyendo el plan de salvación. Si usted prende la televisión e inclusive escucha la radio cristiana, ¿qué oye la gente? El plan de prosperidad, ¿verdad? El plan de sanación. No oyen el plan de salvación. ¿Sí o no? Yo le estoy diciendo la verdad, porque si usted prende la televisión va a escuchar el plan que es del ser humano, que mándame dinero y Dios te va a bendecir, mándame dinero y Dios te va a sanar. Ese es el plan de prosperidad. Eso no estoy hablando del plan de prosperidad. No estoy hablando del plan de sanación. Sí, la sanación, la prosperidad es bíblico, hay pasajes que nos hablan de eso, pero yo estoy hablando del plan de salvación. El plan de salvación comienza con: arrepiéntate de tus pecados, porque has ofendido a Dios. Arrepiéntate, cambia, deja que Dios te cambie, porque tú no te puedes cambiar, tú no te puedes salvar a ti mismo. Dios tiene que transformarte desde adentro, cambiarte, quitarte ese corazón duro y ponerte un corazón de Dios. Eso es el Evangelio, pero tienes que arrepentirte. Tienes que poner a Cristo como Rey de tu vida, el Señor de señores. Tú antes tomabas el timón, las decisiones de tu vida, estabas ahí manejando tu vida como a ti te complacía, pero no, Cristo es Rey y Señor. Y entonces tienes que tú entregarle tu vida a Él completamente, obedecerle completamente. Y si lo haces, eres salvo. Si pones tu fe en Él, si pones toda tu fe en Él. Entonces, mis hermanos, estamos hablando del plan de salvación. No estamos hablando del plan de prosperidad, no estamos hablando del plan de sanidad, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del plan de salvación que Dios ha revelado en sus Escrituras. Por eso Cristo empezó siempre su predicación del Evangelio con: arrepientas. Y les dijo a sus discípulos: prediquen el Evangelio. Y si leemos todos los evangelios, la predicación del Evangelio siempre incluía el arrepentimiento. Es más, Dios levantó un hombre, a Juan el Bautista. ¿Y qué predicaba él? Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él estaba preparando el camino para el Rey de Reyes, para Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces, nosotros hemos dado unas clases de evangelización que tomó como 2 meses, como dice el hermano Salvador, que habla del verdadero evangelio. Y les invitamos a ustedes, si no han tomado las clases, que vengan y que vean cómo se da el evangelio, porque van a salir, este grupo va a salir y va a predicar el evangelio de una manera bíblica y de una manera también que atraiga a la gente, ¿no? Porque el punto no es de insultar a la gente. Nosotros amamos a la gente y queremos darles a ellos el plan de salvación para que ellos oigan, y el oír les da fe, ¿verdad? ¿Y cómo van a oír si alguien no les predica, si alguien no es mandado, ¿verdad? ¿Y quién nos ha mandado? Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Entonces, ¿quién lo mandó a usted a predicar? Si alguien me pregunta, ¿por qué usted lo hace? Porque Cristo me ha mandado. Él tiene la autoridad, toda la autoridad, y Él comparte su autoridad con la iglesia, con su iglesia. ¿Okay? Ahora, ya vimos por qué el creyente debe dar el plan de salvación, porque es un mandamiento de Cristo. Es un mandamiento de Cristo. Pero también quiero decirles que no solamente es un mandamiento, pero también es un privilegio. Es un privilegio compartir el Evangelio. Acuérdense, mi hermano, lo que Cristo les dijo
al pueblo de Israel, les dijo que el reino de Dios se les iba a quitar del pueblo de Israel y se le iba a entregar a un pueblo que produzca realmente los frutos del reino. ¿Okay? O sea, es un privilegio. Este privilegio fue dado a quién primero, fue dado a Israel. Pero los israelitas, los judíos, no cumplieron con este privilegio, con esta misión que Dios les dio. Y finalmente Cristo viene y les dice a los líderes religiosos, les dice la verdad, y les dice: miren, yo les digo, por eso les digo a ustedes, que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. O sea, un pueblo que realmente va a cumplir con su misión. Y gloria a Dios, la iglesia cristiana, la iglesia ha cumplido con esa misión. No perfectamente, pero sí la estamos cumpliendo. Y es nuestro deber continuar con nuestra obediencia, con nuestra fe, y terminar esa obra que Dios nos ha encargado, que Cristo nos ha encargado, cada uno de nosotros. ¿Okay? Y acuérdense que Cristo les dijo a ellos, no solamente que se les iba a quitar ese privilegio, pero también les dijo en el versículo 44, el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. O sea, Cristo les dice: miren, ustedes no están cumpliendo con su misión. No solamente les voy a quitar este privilegio y se los voy a dar a otra gente, pero ustedes van a ser juzgados severamente por no haber cumplido con ese gran privilegio que Dios nos da. Porque si usted no ve compartir el Evangelio un privilegio, usted lo va a ver como un estorbo, como algo que uno hace como por hacer, ¿me entiende? Pero el compartir el Evangelio debe ser un privilegio para usted. ¿Es un privilegio para usted? ¿Es un honor para usted compartir el Evangelio? Eso es la manera como nosotros tenemos que verlo. Es un gran privilegio que Cristo nos ha dado. Entonces, mi hermano, y témale a Cristo, porque si Él fue tan duro con el pueblo elegido de Dios, porque ¿de quién es esta Biblia? Es de los judíos. ¿A quién levantó Dios? A Abraham, a Moisés. ¿De dónde son ellos? Son el pueblo judío, el pueblo de Israel. Cristo dijo: la salvación es de los judíos. ¿Y Cristo es de qué pueblo? De los judíos. Él viene de la tribu de Judá. Y si usted sabe un poquito de historia, todo el castigo que Dios les ha dado a ese pueblo, todas las pruebas que ellos han pasado, ¿por qué creen que han pasado esas pruebas? Porque Dios les dio un gran privilegio y ellos despreciaron ese gran privilegio. Usted quiere que esta iglesia crezca, usted quiere que esta iglesia sea bendecida por Dios, no desperdicie el privilegio que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio, porque tenemos que dar fruto para Dios. Amén, mi hermano. Amén, mi hermano. Ahora, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios nos ha revelado en su palabra que Él es fiel con el pueblo de Israel a pesar de su rebelión, y algún día todo Israel va a venir a ser salvo por la gracia de Dios. Pero ellos han pasado por mucha tribulación y nosotros no queremos que eso suceda en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de usted, hermano, si usted no predica el Evangelio. Ay de nosotros como iglesia si no predicamos el Evangelio. El Señor nos puede de raíz remover y dar esta iglesia, este templo, a otra gente que va a realmente producir para Dios. Y no queremos perder lo que ya hemos empezado. No queremos perder el privilegio. ¿Me entienden, mi hermano? Es serio, es serio. Miren lo que dice también. Quiero que vayamos a Juan capítulo 4. Otra de las razones por qué uno debe de evangelizar, no solamente porque es un mandamiento, no solamente porque es un privilegio, pero porque nosotros necesitamos evangelizar para nuestro propio bien espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Algo que a mí me motiva muchísimo es este capítulo 4 de Juan.
y vamos a leerlo juntos. Dice que Jesús se había enterado que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan el Bautista. ¿Okay? Y mire lo que dice, versículo 2 dice, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. El versículo 3 dice, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Y quiero hacer una pauta acá para que usted entienda un poquito del contexto de este versículo. ¿Qué estaba pasando? Jesús y sus discípulos predicaban, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Y ellos les ordenaban, porque el Evangelio es una orden para todo ser humano: arrepiéntete y entrégate a Dios, entrega tu vida a Dios. Entonces muchos comenzaron a venir a los pies de Cristo, a aceptar ese perdón, comenzaron a bautizarse. Y los discípulos comenzaron a bautizar más que Juan el Bautista. Entonces los líderes religiosos, obviamente, ellos no les gustaba eso, porque los líderes religiosos creían que ellos estaban bien con Dios, ¿verdad? Ellos estaban bien con Dios, a pesar de que no predicaban el Evangelio a todas las naciones como Dios les mandaba. Ellos, según ellos, estaban bien porque cumplían con la ley de Dios. Pero obviamente ellos estaban mal con Dios, no daban fruto para el reino. Entonces Jesús se retira y se va ¿a dónde? Dice la palabra, a Galilea. O sea, se retira de Judea y vuelve nuevamente a Galilea. Ahora, para hacer ese viaje para hacer todo el recorrido, tomaba como 3 días. Y dice que él llegó a mitad de camino, llegó al pozo de Jacob. El pozo de Jacob está a mitad de camino. O sea que él había caminado más o menos 1 día y medio con sus discípulos. ¿Okay? ¿Entienden, mi hermano? O sea, ha pasado 1 día y medio. El Señor Jesucristo está tratando de evitar controversias con los líderes religiosos, así que se va, porque de nada vale estar peleando con la gente religiosa. De nada nos sirve. Es más, eso en vez de ayudar al Evangelio, pone trabas, pone piedra de tropiezo a la evangelización. Porque mucha gente ve a la gente religiosa, a la gente cristiana peleándose en doctrinas, ¿me entienden? Y eso no sirve absolutamente para nada. Uno tiene que enfocarse en la misión que Dios nos ha dado. Ese es el ejemplo de Cristo. Entonces Cristo decide, voy a irme por otro lado. Y miren lo que dice el versículo 6. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. ¿Okay? O sea, Jesús siempre tomaba la oportunidad de compartir el Evangelio cuando se le presentaba la oportunidad de hablar con cualquier persona. Este es un ejemplo de una mujer samaritana. Y dice, pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Entonces había una barrera en ese tiempo. ¿Cuál era la barrera? Era una barrera social. Los judíos no hablaban con los samaritanos, mucho menos una mujer. El judío no hablaba ni con sus propias mujeres en público, imagínense, en ese tiempo. Así era la cultura. Pero Cristo no le importaban las barreras culturales. Él iba a cumplir con el mandato que Dios le había dado. Él vino para que los pecadores vengan al arrepentimiento. ¿Entienden? Entonces, él no le importó, le pide agua a esta mujer samaritana y ella se queda completamente sorprendida.
Y Cristo le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos da vida espiritual, ¿verdad? Entonces Cristo toma esta oportunidad. Ahora, ¿estaba cansado Jesucristo de caminar un día y medio? ¿Usted qué piensa? ¿Usted creía que estaba con hambre? Que no habían comido. Los discípulos fueron a comprar comida. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos da ese ejemplo. No importa nuestras circunstancias, nosotros tenemos que compartir el Evangelio. No hay excusas. Porque muchas veces nosotros decimos, pero no tengo tiempo o estoy cansado. ¿Cómo voy a compartir el Evangelio si yo no estoy bien? A veces nosotros nos decimos así, nos convencemos a nosotros mismos. Pero Cristo estaba fatigado, Cristo estaba cansado, había barreras culturales, sin embargo, Él cumplió con el mandamiento de compartir el plan de salvación con una mujer samaritana. Quiero que vaya al versículo 25, porque ya muchos de ustedes han escuchado la historia, ¿verdad? Jesucristo comienza a hablarle a la mujer samaritana acerca de su pecado, ¿verdad? Ella era una mujer que estaba viviendo en adulterio y nuestro Señor Jesucristo le habla a ella acerca de la salvación. Pero miren lo que dice el versículo 25: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Cristo le revela a ella quién es Él. Ese soy yo, le dice, el que habla contigo, le dijo Jesús. O sea, Cristo reveló completamente a esta mujer quién era Él. Y ese es el punto de evangelizar, que la gente conozca quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por qué nosotros tenemos que entregar nuestra vida a esta persona de Cristo y hacerlo a Él Rey de nuestras vidas? Ese es el propósito de evangelizar. Pero miren lo que dice el versículo 27, porque quiero que ustedes aprendan algo muy importante que Cristo les enseñó a sus discípulos. Cuando llegaron los discípulos, dice, se sorprendieron al verlo hablando con una mujer. O sea, ¿por qué? Porque en ese tiempo era una barrera social. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? O de qué hablas con ellos. Ellos se quedaron callados. Cuando usted comience a hablar, a predicar el Evangelio, a compartir su fe, hay mucha gente que se va a quedar admirada o va a pensar por qué ella está compartiendo su fe o por qué el hermano está... ¿Qué tendrá en mente? Van a haber dudas. Eso es parte de compartir el Evangelio. ¿Me entienden, mi hermano? A veces la gente que está con nosotros, nuestra familia, no va a entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero usted sí lo sabe. Usted lo hace por obediencia al Señor, porque es un privilegio. Y ahora vamos a ver también algo muy importante. Mire lo que dice el versículo 28. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, la mujer samaritana comenzó a predicar el Evangelio, comenzó a atraer a la gente hacia Jesucristo. Y dice, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. O sea, tenemos acá dos ejemplos. La mujer samaritana que supuestamente estaba viviendo el pecado, pero Cristo le habla de Él mismo y ella va y comienza a traer gente, ¿no? Para que vayan a ver a Jesús. Y los discípulos van a comprar comida y ellos nada que ver con compartir quién es Cristo con los demás. Entonces miren lo que dice Jesucristo a sus discípulos. Dice el versículo 31. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. O sea, Cristo, a propósito, a pesar de que sus discípulos habían ido a comprar comida, Él los dejaba que ellos comieran y Él no comía. ¿Por qué? Porque quería enseñarles algo importante. Los discípulos estaban enfocados ¿en qué? En lo físico, en lo material. La mujer samaritana estaba enfocada ¿en qué? En lo espiritual, ¿verdad?
Entonces mire lo que Cristo les dice para llamarles la atención a sus discípulos. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. O sea, él los dejaba ni comer. Los dejaba comer y él no comía nada. Y ellos insistían, maestro, coma algo, fuimos a comprarle comida. Habíamos caminado 1 día y medio. No había comida en este lugar, nosotros fuimos a comprar comida y usted no está comiendo nada. Pero Cristo les quiere enseñar algo importante a usted y a mí también. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Y los discípulos no entendían. Él decía, ellos le preguntaron, ¿le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Y miren lo que dice Cristo. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. O sea, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Es un mandamiento el evangelizar, es un privilegio, pero también es un alimento para nosotros. Si usted no predica el evangelio, usted se va a marchitar espiritualmente. Usted va a estar malnutrido espiritualmente. El creyente que quiere ser fuerte espiritualmente va a predicar el evangelio, va a compartir el plan de salvación, porque es un alimento. Eso es lo que Cristo le enseñó a sus discípulos y eso es lo que Jesucristo nos enseña el día de hoy a nosotros. El alimento de Jesús era el predicar el evangelio, hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Qué obra? La obra del plan de salvación, porque Dios ha tenido un plan de salvación desde un principio. ¿Me entienden, mis hermanos? Y la humanidad, algún día, todo ese plan va a ser perfectamente revelado y completado. Pero nosotros tenemos ese privilegio de ser partes del plan de salvación de Dios. Si usted es obediente y si usted lo toma este privilegio seriamente. Y si usted también recibe los beneficios de predicar el evangelio, porque es un alimento. Cuando usted comparte el plan de salvación con alguien, usted va a recibir un alimento espiritual que le va a dar fuerzas. Algunos cristianos están decaídos, algunos cristianos tienen problemas emocionales, algunos cristianos tienen muchos, se sienten fríos a veces. El mejor antídoto para la depresión, para el enfriamiento es compartir el plan de salvación con una persona que Dios pone en nuestro camino. Créanme. Y el mejor alimento no va a venir de este púlpito. El mejor alimento va a venir cuando usted comparta el plan de salvación con alguna persona que Cristo pone en su camino. El Señor le va a alimentar, porque miren lo que dice el versículo 32. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Y luego les aclara este punto, les dice, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos, miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. O sea, ya es tiempo de cosechar. Ya es tiempo, mis hermanos, que nosotros como iglesia tomemos en serio la evangelización. ¿Se une conmigo, mi hermano? ¿Hermana? Amén. Miren lo que dice el versículo 36. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. O sea, hay un beneficio. El segador, el trabajador, el que trabaja en el reino de Dios va a recibir su salario. El salario quizás no va a ser económico, pero va a ser un salario espiritual. Usted va a ser bendecido por Dios. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Comparte el evangelio. Es un mandamiento, es un privilegio y es para nuestro propio beneficio el compartir el evangelio. Y dice, el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. ¿Qué significa esto? Hay gente que comparte el evangelio, otros que dan nutrición a esa semilla que se ha plantado, y hay otros que reciben el fruto de la cosecha. ¿Me entienden, mis hermanos? Muchos de ustedes ya habían escuchado el evangelio
hace mucho tiempo, sin embargo, están acá en esta iglesia. Y otros han venido a escuchar el Evangelio por primera vez en esta iglesia. Y todos nos alegramos juntos porque todos pertenecemos al reino de Dios. Somos parte de la cosecha de nuestro Señor. Y como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado, esta nuevamente la palabra, enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? La iglesia, realmente el trabajo que en el plan de salvación es el trabajo más fácil, porque ya mucho ha hecho Dios en el pasado. Ha mandado profetas a Israel. Este libro ya está por todo el mundo. Usted puede compartir a Cristo porque la gente sabe quién es Cristo, ya ha escuchado de Cristo. Otros han sembrado. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes y compartir nuestra fe, compartir a Cristo con toda persona que Dios pone en nuestro camino. Entonces, mi hermano, ¿a cuántas personas usted va a compartir su fe esta semana? ¿A cuántas personas usted va a compartir su fe este mes? Espero que su respuesta sea abundante, ¿verdad? Un gran número. ¿Por qué? Porque usted ha sido enviado a cosechar lo que no le costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. O sea, ya es el tiempo, mis hermanos, ya es el tiempo. Espero que ha sido de edificación este mensaje, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar al Señor y entregarle este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos conmueve a obedecerte, a compartir tu palabra, Señor, a evangelizar. Ayuda a esta iglesia, Señor, a dar fruto. Ayuda a esta iglesia, Señor, a tomar el evangelismo en serio. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos cómodos simplemente asistiendo a la iglesia, sino trabajando, Señor, como obreros, como siervos tuyos, Señor. Bendice a cada persona presente, Señor. Bendice a cada persona que realmente desea obedecerte en este trabajo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora, una iglesia discipuladora, Señor. Te tememos, Señor, y nos comprometemos a hacerlo en serio. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.